Buenas noches, es un gran placer estar hoy aquí reunidos, darles la bienvenida y agradecerles a todos y a cada uno de ustedes la participación en esta nueva actividad que realiza la Facultad de Ciencias Médicas. Este webinar, que está destinado a la comunidad educativa en su conjunto, buscará de algún modo aportar estrategias, aportar herramientas que le permitan la construcción de saberes, el poder desterrar determinados mitos que existen en cuanto a la pandemia por este nuevo coronavirus COVID-19. En esta ocasión nos acompaña un destacado docente, reconocido infectólogo de la zona, que es el doctor Gustavo Escurra. Gustavo desarrolla sus actividades asistenciales en la División de Programas Prioritarios del Hospital de Niños Dr. Orlando Alacia de la ciudad de Santa Fe, y es docente, tutor y experto disciplinar de esta casa, de la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. Y la idea es poder adentrarnos un poco en los principales conceptos epidemiológicos, fisiopatogénicos, clínicos, diagnósticos y terapéuticos de esta nueva enfermedad que nos ha alertado y que ha puesto en crisis a varios sistemas sanitarios. Nuevamente quiero darte las gracias, Gustavo. Sé que tu expertise y tu especialidad condicionan mucho el uso de tu tiempo y la verdad que desde que se nos ocurrió esta idea estuviste siempre con mucha predisposición. Así que en el nombre de la facultad y en el mío personal te agradecemos tu presencia. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por estar acompañándonos esta noche acá. Estamos todos asistiendo a un evento histórico para la salud pública mundial, que es esta pandemia de un nuevo coronavirus. Esta pandemia es la primera del siglo XXI y se da en este marco de mucha comunicación, mucha información que se mezcla, información verídica, información sustentada con información falsa. Y bueno, la idea nuestra fue tratar de aportar lo que uno conoce de esta patología para poder aclarar algunos términos que los puedan ayudar a ustedes a entender y ayudarnos también a difundir información correcta. En primer lugar, una aclaración con respecto a lo que sabemos de esta infección. Nos estamos refiriendo a la fecha. Hay mucha información, como les decía, buena, y hay mucha información incorrecta, y todo lo que yo me voy a referir puede cambiar, cambia mucho la información y la calidad de la información también. Entonces quería hacer esa pequeña aclaración antes de empezar. Estos son todos los temas que vamos a tratar de hablar, desde cómo comenzó y en último término, que creo que es lo más importante, cómo hacemos para prevenir, cómo podemos ayudar para prevenir en esta pandemia. ¿Cómo comenzó esta historia? Ya conocemos que existen coronavirus humanos que son de dos tipos. Los coronavirus comunes, que tienen baja patogenicidad, que son alfa y beta coronavirus, que producen infecciones respiratorias leves, casi todas circulan durante todo el año. Y aparecieron en el siglo XXI tres coronavirus de mayor patogenicidad, que son el SARS-CoV-2, o sea, el síndrome respiratorio agudo severo, que produjo una epidemia en el año 2002, el coronavirus MERS, de síndrome respiratorio de Oriente Medio, y el nuevo coronavirus que primero se denominó de esta manera hasta que recibió el nombre de SARS-CoV-2, que es por su similitud con el SARS-CoV-1, pero diferente. Y la enfermedad que produce este coronavirus SARS-CoV-2 es lo que se denomina COVID-19. ¿Cómo fue la historia de este descubrimiento? Cerca de fin de año del año pasado, colegas de China empezaron a advertir la presencia de neumonías graves de origen desconocido. Lo estudiaron muy bien, vieron que no había otros patógenos involucrados y alertaron a su sistema de salud de esta novedad, digamos. Lo asociaron dada la epidemiología de los pacientes que se presentaban, con el mercado Huanan de esta ciudad, y China esta localidad decide cerrar ese mercado el 1 de enero, al poco tiempo de esta notificación.
El 7 de enero, muy pocos días después, la verdad que con una rapidez asombrosa realmente y muy útil hoy día para entender qué es lo que está pasando, aíslan el nuevo coronavirus, empiezan a ver que había muchos casos, empiezan a aparecer los primeros casos fatales reportados y muy poco tiempo después ya se conocía la secuencia genómica completa, cosa que también es asombroso y útil, les repito, en este momento. Empieza a haber transmisión intranosocomial de los pacientes que se internaban, o sea, había personal de salud afectado. Y también muy pocos días después, el 23 de enero, China decide abroquelar directamente la ciudad, la cierra por completo y coloca a toda su población en cuarentena, en confinamiento social, hasta que esta comunicación en la OMS declara al 30 de enero la emergencia de salud pública internacional, que vamos a después ver cuál es la importancia de ello. ¿Cuál es el origen del virus? El virus se origina en los murciélagos, tienen una estructura parecida al humano, pero lo transmiten a hospedadores intermediarios animales. El MERS fue los camellos, en el SARS-CoV-1 fueron otros animales vivos que se comercializaban y a partir de ahí pasan al ser humano. El ser humano lo adquiere, lo lleva a sus contactos, por su patología por su situación clínica requiere el ingreso al hospital. En el hospital a su vez puede contagiar a otros pacientes y puede contagiar al personal de salud, de allí la importancia. En el cuadro que ustedes ven aquí abajo pueden observar la diferencia que existe entre estos tres virus de alta patogenicidad del siglo XXI, en el momento en el que aparecieron, la cantidad de casos que produjeron y la mortalidad, que fue muy distinta. El MERS, por ejemplo, tiene una altísima mortalidad, pero no fue tan importante la cantidad de casos en comparación al SARS-CoV y ni hablar con el nuevo coronavirus actual. Un concepto que se llama el spillover, que sería el fenómeno que surge de transmisión desde el murciélago a otros hospederos ocasionales. En el caso del MERS es el camello, como les había comentado. En el caso del nuevo coronavirus 2019 es el pangolín, que es como un armadillo de la zona y, como les decía, a partir de estos huéspedes intermediarios es la transmisión al ser humano. Sería un huésped de intermedio estos animales. Dijimos entonces que el 30 de enero la OMS declara la emergencia de salud pública de importancia internacional. ¿Qué significa esto? Es preparar para todo lo que se puede venir a partir de un evento de este alcance en la localidad donde se originó. Preparar para la contención, la vigilancia, la detección, el aislamiento, todo lo que ya ahora conocemos como que es lo que se está haciendo desde que apareció este virus. Y cuando empezó a haber transmisión desde esa localidad a otras partes del mundo por la hiperconectividad que existe hoy día, se declaró la pandemia el 11 de marzo y los países que ya estaban alertados sobre esta situación deben activar y escalar la respuesta para proteger a su población de tal manera de reducir la propagación y continuar aprendiendo de cómo se comporta, si se comporta de la misma manera en cada uno de los lugares, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. La pandemia tiene varias fases y esto me parece importante entender porque no es lo mismo lo que sucede en la fase de contención, que es la que estamos en este momento, que en la fase de mitigación, donde ya hay una amplia circulación del virus y donde las prioridades son otras. En esta fase de contención empiezan a aparecer en cada uno de los países. Primero no hay casos, después hay los primeros casos que probablemente sean estos famosos importados o de los viajeros. Después se produce el agrupamiento o conglomerado, que es la presencia de infección en los contactos de estos viajeros, hasta que empiezan a aparecer los casos de también la famosa transmisión comunitaria, que es lo que produce la zozobra o el miedo en todos los países, en todos los lugares donde este virus se presenta. Dijimos, estamos en fase de contención. ¿Qué significa fase de contención? Detección temprana de los casos, atención adecuada,
medidas de prevención y de control, hacer la trazabilidad de la infección desde el primer paciente a sus contactos y cómo es el comportamiento posterior para reducir el riesgo de diseminación de la población. Y es importante ser claros en esto. Reducir el riesgo no quiere decir que no haya infección. Infección es probable que vaya a haber, porque es un virus altamente contagioso, es un virus que se disemina. El intento de la contención es reducir el riesgo. Y aquí abajo ustedes ven la famosa curva, el achatamiento de la curva que se busca. Si yo no hago ninguna intervención, tengo este pico muy alto. Acá en la línea punteada ven la capacidad del sistema de salud de contener esta enorme cantidad de pacientes. Si yo no hago ninguna intervención, este es el pico, desborda el sistema de salud, desborda los sistemas de atención primaria, desborda la capacidad de internación, la capacidad de cuidados críticos. Entonces lo que se busca con las medidas de control es enlentecer el pico para que ese pico sea el menor posible y el impacto sobre el sistema de salud sea el menor posible. Acá vemos entonces cómo buscamos interrumpir la cadena de transmisión, identificar rápido los positivos, hacer un diagnóstico y gestión de los casos, estudiar a sus contactos, prevenir las infecciones y estar preparados, ya deberíamos estar preparados de un tiempo atrás para contener esta situación, implementar las medidas de salud para viajeros y empezar a sensibilizar a la población sobre esta situación. ¿Cuál es el agente etiológico y cuál es su fisiopatogenia? Les presento acá en este pequeño gráfico. Este es el coronavirus actual que nos aqueja. Es un RNA virus de simple cadena que tiene varias proteínas, son glicoproteínas. Yo quiero especialmente que recuerden la proteína S o spike glicoproteína, que es la que le da este aspecto de corona si uno lo ve desde arriba, porque es la principal proteína que actúa después, posteriormente, en lo que es la fisiopatogenia del virus. Entonces recuerden esta proteína porque es la que interviene fundamentalmente uniéndose. ¿Cómo? Se une a un receptor de enzima convertidora de angiotensina. Al unirse al receptor, ingresa dentro de la célula, la infecta, se produce la proteólisis, hay una enzima proteasa, se replica, empiezan a aparecer estas proteínas que van a formar el nuevo coronavirus, hasta que se produce el ensamblaje de la célula, la salida de la misma y la liberación para la infección de nuevas células. ¿Cómo produce el daño en el pulmón? Produce poco daño en la vía respiratoria superior, ingresa al alvéolo. En el alvéolo tenemos los neumocitos, que seguramente ustedes conocen, hasta que se adhiere al receptor el AC2, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Activa, lo detectan los macrófagos alveolares. Se activan y al activarse se produce una liberación de muchos productos inflamatorios, la famosa tormenta de citoquinas o la cascada importante inflamatoria en la que participan muchos mediadores, se atraen neutrófilos, se atraen nuevos macrófagos activados y eso es en parte lo que produce el daño tan importante que puede producirse en algunos pacientes sobre el pulmón. ¿Cómo es la transmisión del virus? La transmisión del virus también son conceptos muy difundidos, pero quiero puntualizarlos para que tengamos en cuenta después las medidas de prevención. Fundamentalmente es por vía respiratoria. Es una molécula grande comparada con otras. Al ser una molécula grande, es fácilmente transmisible, pero también fácilmente se deposita, no está suspendida en el aire mucho tiempo. Que eso también origina en otras situaciones clínicas de otros patógenos. Esto sí está presente. No es el caso del coronavirus SARS-CoV-2 y los coronavirus en general. Entonces, todo lo que es toser, estornudar, hablar,
cantar, si uno está enfermo, libera gran cantidad de aerosoles y por eso el famoso tema del distanciamiento, el cuidado que después vamos a repasar con estas situaciones cuando el paciente está enfermo. También se puede contagiar por contacto, por eso lo que se insiste, contamina objetos contaminados que están cerca del paciente. La transmisión fecal-oral puse en signo de pregunta porque cada vez hay más evidencia, pero tampoco se sabe cuál es el rol, si el rol es importante o no en la transmisión. Y a nivel perinatal es más que nada una situación especial, pero por vía respiratoria y por contacto. No hay transmisión intrauterina, no hay transmisión por lactancia materna. Sería la situación de la madre enferma en contacto muy estrecho, obviamente, con su hijo. Acá pueden observar también de paso un gráfico que creo que ayuda y esto creo que es conocido, del porcentaje de gravedad de los pacientes. Hay pacientes asintomáticos que están infectados, hay pacientes leves y moderados, ellos representan el 80%. Si yo estoy asintomático, obviamente no voy a consultar, en general no me van a diagnosticar y se diseminan sus contactos. Después voy a tratar de aclarar este punto porque me parece también importante. Y después lo disemina, por supuesto, si no toma estas precauciones. Hay un porcentaje que es aproximadamente del 14% que son graves y la mortalidad, que depende de los lugares, ahora también se los voy a mostrar, aproximadamente es del 4 al 6%, en este momento 5% a nivel mundial. Esos, por supuesto, deberían consultar, los tenemos que diagnosticar, tienen que estar internados, pueden estar internados en sala común con oxígeno o en unidad de cuidados intensivos y tenemos que tomar las medidas de precaución para evitar la transmisión intranosocomial o intrahospitalaria y seguir a sus contactos. Una persona infectada contagia entre 1,5 y 3, cada vez es más 3 que 1,5, los datos actuales. Contagia bastante más que una gripe estacional, por ejemplo, y la mayor transmisión ocurre en los primeros días de la enfermedad. Y se transmite este famoso tema de la transmisión de los asintomáticos. Lo que está descrito es 1 o 2 días antes. Por supuesto, nadie puede saber cuánto es 1 o 2 días antes de empezar los síntomas, pero no se conoce con certeza el rol de los asintomáticos. Cuán contagiosos son y cuánto estamos posibilitados de diagnosticarlos. El número básico de reproducción, este término muy de epidemiología, que es el R0, representa el porcentaje, el máximo potencial epidémico de un patógeno, y acá ustedes pueden ver la diferencia, por ejemplo, entre la gripe estacional, que es de 1, y el nuevo coronavirus o SARS-CoV-2, que es, como les decía, de 3, o sea, es más del doble de diferencia, o sea, es más contagioso. Pero a su vez es menos contagioso que el sarampión, por ejemplo. Fíjense la diferencia entre 3 y 11. ¿Cuál es la diferencia? Sarampión se puede controlar por la inmunización, y en buena hora que así sea, porque es una enfermedad también muy peligrosa en cuanto a sus consecuencias. Acá pueden ver una comparación entre el R0 de otras patologías y la mortalidad de otras patologías. También, por ejemplo, el ébola es un virus mucho más mortal que el SARS-CoV-2, pero no circuló de la manera en que está circulando este nuevo coronavirus. Este gráfico pretende un poco explicar el tema de que en realidad la carga viral de los pacientes sintomáticos en las vías respiratorias es bastante más alta durante los primeros días de evolución de los síntomas, como dije en la diapositiva anterior, más en la nariz que en la boca. Este es un trabajo de New England Journal of Medicine del mes de marzo, perdón. Ahí también se alcanza a ver que el periodo asintomático hay presencia de carga viral. Se desconoce, quisiera ser bien claro, se desconoce el rol, como dije antes, el impacto de contagiosidad
de los pacientes asintomáticos. Es probablemente menor que el paciente con síntomas. Esto también es conocido, el virus persiste, sobrevive en superficies. Este es un trabajo experimental donde se vio que el virus persiste entre días y horas dependiendo del inóculo, la temperatura, la humedad y el tipo de superficie. Y acá pueden ver entonces el cobre, el acero inoxidable, el plástico, la cartulina, donde son persistentes varios días, pero depende de variables, ¿no? ¿Cuál es la situación epidemiológica actual? Es bastante conocido este gráfico, este acceso online permanente al conocimiento de los datos. Esto lo actualicé al día de ayer. Hay casi 1.500.000 pacientes confirmados a nivel mundial, 184 países afectados, 82.000 fallecidos y un dato que se empezó a agregar ya hace un tiempo son los que se van recuperando también para llevar tranquilidad, que no es solo los que se infectan confirmados, estoy hablando, después vamos a ver el tema del laboratorio, sino que hay pacientes que se están recuperando y están resolviendo su infección. La mortalidad global, como les decía, es del 5,74% al día de ayer. Italia sigue siendo el primer país en mortalidad, 12%, bastante más alta de la media. España también está alto, Francia y Alemania, que está muy cerca de estos países, tiene una mortalidad mucho menor. Nuestros vecinos, Brasil 4,88 y Chile 0,84. Esta es la actualidad en la Argentina. También al día de ayer a la noche, 1.715 casos, 43% importados, 34% contactos estrechos de estos confirmados, 12% de circulación comunitaria que no es uniforme en todo el país y 11% que continúan en investigación. Hasta la noche de ayer había 60 fallecidos que representan el 3,49% de los casos confirmados. Los lugares donde hay más circulación del virus confirmado son provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, algunas ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Ciudad de Córdoba y Altagracia, y Santa Fe especialmente, está así registrado, que ahora lo vamos a ver en un ratito, las ciudades de Santa Fe, Rafaela y Rosario. Esta es la situación de Santa Fe. Acá pueden ver un gráfico, esto está publicado en la página del gobierno de la provincia de Santa Fe. Estos son los casos confirmados, 187, 3 hubo en el día de ayer, un solo fallecido, o sea la mortalidad en Santa Fe es del 0,53% de los confirmados. Y estas son, como les decía, las 3 ciudades donde hay casos, la mayor cantidad de casos y que por ende forman parte de la definición para la provincia de los lugares donde hay circulación. En el gráfico de abajo ven, después les voy a mostrar lo que sucedió en China, ven que fundamentalmente es una patología del adulto, los casos pediátricos son muy bajos y los casos en personas mayores de 80 años son en realidad uno hasta ahora solamente en la provincia. Acá pueden ver en China sucedió lo mismo. Estos son datos del CDC de chino, donde fundamentalmente pueden ver que el 94% de los pacientes van desde los 20 años hasta los 80 años, representan el 94%, la media de edad es de 47 y los varones están más afectados que las mujeres, como sucede en muchas patologías infecciosas. ¿Cuál es la epidemiología? Esto también creo que la mayoría de esto que estoy diciendo ustedes los conocen. El periodo de incubación va de 1 a 14 días, la media en general es de 5 a 7. Se usa mucho el periodo de 14 días para indicar la famosa cuarentena, que en realidad no es cuarentena, sino que son 14 días de aislamiento cuando uno es contacto de un caso sospechoso o cuando es un paciente confirmado. La transmisión ya dijimos cómo es. La transmisión asintomática es posible, no se conoce exactamente su rol. El pico de infectividad es en las primeras 48 horas de los síntomas, entonces tenemos que jerarquizar
los pacientes sintomáticos y actuar en consecuencia en la protección. La transmisión asociada al cuidado de la salud es de alta importancia, pero es cuando empieza a estar el virus dentro de las instituciones y puede haber contagio en aglomeraciones de personas, por supuesto, porque uno tiene contacto con personas sintomáticas que están ahí o asintomáticas que están en el periodo de incubación, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas tienen un amplio espectro, van desde nada, o sea, desde asintomático, infecciones del tracto respiratorio superior, que son, por ejemplo, la odinofagia, hasta los cuadros graves como el distrés respiratorio, pasando por todas las formas que en realidad son las que terminan en general internadas, que son las neumonías moderadas o graves, y algunas formas de sepsis y de shock séptico. Estos son datos en adultos de 3 series chinas sobre los síntomas. Acá pueden ver, especialmente quería mostrar la baja frecuencia de cefaleas. Los adultos también pueden, a diferencia de gripe, por ejemplo, donde la cefalea es más frecuente de ver. La fiebre, hay también adultos que pueden no tener fiebre. Es muy escasa la presencia de rinorrea. La tos puede ser seca, lo más frecuente, pero puede ser húmeda cuando uno tiene una forma condensante. La hemoptisis es extremadamente baja y diarrea está reportado como una sintomatología que puede acompañar a la fiebre y los síntomas respiratorios. Esta es la serie más grande que por lo menos yo encontré publicada de casos en adultos, donde ven son 72.000 casos publicados en JAMA de febrero. La forma, como les dije antes, 80% formas leves a moderadas, 14% graves, 5% críticas y 3,8% de personal de salud infectado. Los asintomáticos en este estudio de 72.000 casos fueron el 1% confirmados por biología molecular en tiempo real. ¿Qué pasa en pediatría? En pediatría también creo que conocen que la clínica es menos severa, que los pacientes pediátricos son, como les mostré en los gráficos, la menor frecuencia de pacientes confirmados. Los pacientes en general hacen cuadros leves, en general son chicos grandes, más grandes que, por ejemplo, el virus sincicial respiratorio, la media de edad es de 6 y 7 años. Estas son las 2 series más grandes que encontré en pediatría. Y la mayoría de los pacientes son o asintomáticos, leves a moderados, el 94%. Hubo en esta serie solo 2 pacientes fallecidos, uno de 10 meses en la primera serie y uno de 14 años en la segunda serie. Los menores de 1 año, por supuesto, uno piensa que son susceptibles y claro que lo son. Lo que pasa que lo publicado es esta pequeña serie china donde, este es un dato que también quiero resaltar, estos pacientes tenían familiares infectados, entonces el rol del paciente pediátrico en la transmisión no está del todo demostrado. Es incierto, dicen la mayoría de las publicaciones. O sea que parece ser que el niño, por lo menos en lo publicado, resulta más contagiado que contagia. Pero estoy tratando de resumir una cosa con pocos datos, ¿sí? Ninguno requirió UCIP, y estamos hablando de niños menores de 1 año, y todos tuvieron evolución favorable. ¿Cómo definimos caso sospechoso? Esto fue cambiando, como les decía al principio, uno está tratando de explicar las cosas a la actualidad. En la actualidad, esta es la definición de caso sospechoso de adultos y pediátricos de la República Argentina al 30 de marzo de adultos, y se confirmó que se va a usar esta misma definición para pediatría. Creo que no hace falta mencionarla, la conocen: fiebre y tos, odinofagia o dificultad respiratoria sin otra etiología que explique la presentación, y que haya tenido contacto con casos confirmados, eso cambió la definición, que tenga un historial de viaje fuera del país o que esté viviendo o viajado a una zona de transmisión local, que fue la que les mencioné
en el gráfico de Argentina. También debe considerarse caso sospechoso todo paciente con neumonía, excepto derrame y supuración pleuropulmonar, sin otra etiología que lo explique, pacientes graves que están en asistencia respiratoria en unidad de cuidados intensivos y todo personal de salud que tenga fiebre y uno o más síntomas respiratorios. ¿Cómo estudiamos a estos pacientes? Esta es una enfermedad de denuncia obligatoria, individual, se hace con una ficha, es epidemiología, o sea, es consultar si el paciente tiene los síntomas, si tiene el contacto o si reside en una zona de circulación local. Yo tengo el caso sospechoso, hago la notificación, completo la ficha, le tomo la muestra. ¿Cuál es la toma de muestra? Hisopado nasofaringio, aspirado nasofaringio en pediatría. Se puede usar, obviamente, si el paciente está grave, crítico, lavado bronquial alveolar, esputo, o sea, toda muestra respiratoria sirve. La más utilizada es el hisopado y en pediatría el aspirado nasofaringio. En el laboratorio encontramos los datos de infección viral, la LDH está aumentada en esta patología. El diagnóstico por imágenes, los colegas chinos lo hicieron fundamentalmente por tomografía, la radiografía también es útil y el diagnóstico de confirmación es por biología molecular con biología molecular PCR real time, en tiempo real. Esta es la ficha para la denuncia epidemiológica. Estos son los hallazgos radiológicos y tomográficos. La tomografía es un poco más útil, pero la radiografía en realidad lo que buscamos es la presencia de opacidad en vidrio esmerilado, de parches locales o bilaterales y anomalías de infiltrados intersticiales. Y en la tomografía encontramos lo mismo con un poco más de frecuencia. Estas son patologías que agradezco al Servicio de Clínica Médica del Hospital Cuyen, de 2 pacientes que ellos tuvieron internados, donde podemos ver infiltrados inflamatorios, donde podemos ver condensación e infiltrados en parches. Los 2 pacientes tuvieron evolución favorable, estuvieron internados de entre 8 a 10 días. ¿Cómo hacemos el abordaje y la terapéutica potencial? Esta patología en este momento no tiene un tratamiento específico confirmado útil. El tratamiento es fundamentalmente sintomático y de sostén, se debe hacer ambulatorio o internado en salas generales o obviamente en unidad de cuidados intensivos si el paciente por criterio médico, criterio clínico o recomendación de la autoridad sanitaria cuando estos pacientes necesitan para no enviarlos al contacto con otros donde no se puede hacer el aislamiento, la autoridad sanitaria es la que nos recomienda si tiene que quedar en el hospital, por ejemplo, porque no tiene condiciones de volver a su casa. Y es experimental, con consentimiento informado. Hay muchos trabajos de todas estas drogas que ahora en un gráfico se las explico dónde actúan. Si yo tengo que el principal sitio de acción es el receptor de enzima convertidora de angiotensina, ¿podría los inhibidores de angiotensina tener algún papel? No se sabe en este momento. La cloroquina y mejor aún la hidroxicloroquina tendrían un papel importante tanto en la entrada como en la salida de la célula, por eso lo ubiqué aquí. El lopinavir ritonavir, que es un inhibidor de proteasas que usamos en la infección por HIV, actúa inhibiendo la proteólisis, ¿sí? Y por eso acá sería su sitio de acción. El remdesivir, que es un antiviral que actúa en la replicación y en la transcriptasa, sería lo mismo que un análogo de nucleósidos de infección por VIH. Y el interferón, la rebavirina, los anticuerpos monoclonales tipo tocilizumab, o sea, hay muchas drogas que están en trials clínicos en investigación. Si uno piensa que podría usar más de una de estas drogas, sí, porque podrían tener potencial combinación al actuar en lugares distintos. Este gráfico me pareció también muy interesante porque habla de que habría 3 estadios en esta patología con terapéutica potencial. Si se usa antiviral en la primera fase, se supone que podría
impedir el pasaje a la zona de respuesta inflamatoria tan severa que existe, y después las drogas antiinflamatorias tendrían un rol en esta fase ya instalada. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico de mortalidad con pacientes confirmados internados depende de múltiples variables. Clínica, no es lo mismo no tener comorbilidad que tener comorbilidad, no es lo mismo ser adulto de 20 años, 30 años que tener más de 50 y especialmente más de 70 años. Las variables de laboratorio, hay algunas que indican peor pronóstico. Las radiografías, si tengo compromiso bilateral o progresión radiológica, por eso hay que estar muy atentos a estos pacientes para ver si progresan o no en su dificultad respiratoria, puede ser un pronóstico de mortalidad. Y variables evolutivas de score, de score SOFA, por ejemplo, que es muy conocido para los terapistas. La admisión a unidad de cuidados intensivos y la ventilación mecánica son variables de mortalidad. Hay también mortalidad relacionada con la edad. Fíjense cómo se duplica a partir de los 50 años. No es lo mismo tener 50 años y estar afectado que tener más de 60 y ni hablar más de 80 años, cómo se sube exponencialmente la edad en relación a la mortalidad. Y acá lo que podemos ver es el pronóstico y la recuperación publicada en China en una manera de gráfico que creo que se entiende. Los pacientes leves a moderados en un 10 a un 15% pueden evolucionar a la forma severa, y en un 15 a 20% de severo pasar a crítico, y todos ellos, si progresan a esta forma, tienen riesgo de mortalidad. Ellos tuvieron 4%, actualmente, como dijimos globalmente, 5%. Y el 96% de los pacientes se recuperan. Para terminar, y no menos importante, al contrario, creo que en esto tenemos que trabajar mucho, y ustedes como estudiantes nos pueden ayudar mucho en difundir estas medidas. Hay 10 recomendaciones de la OMS, muy conocidas, pero que es importante enfatizar: lavarse las manos, limpiar las superficies, informarse sobre el coronavirus, esto es lo que estamos tratando de hacer hoy. Evitar viajar, en este momento no podemos hacerlo, pero si uno está enfermo debería evitar desplazarse. Si tose o estornuda, cúbrese con el pliegue del codo. Si tiene más de 60 años, evite lugares de concentración de personas. Si no se siente bien, permanezca en su casa y llame al médico. Si está enfermo, permanezca en su casa y duerma y coma separado y utilice sus utensilios personales. Si desarrolla dificultad respiratoria, es un signo de alarma y busca atención médica de inmediato. Y algo que por supuesto todos estamos viendo en este momento es la ansiedad, el miedo, tratar de no estar en esta situación para actuar, digamos, de una manera racional y actuar bien en esta situación. La técnica de lavado de manos, parece mentira que uno tenga que explicarlo, creo que todos como trabajadores de la salud deberíamos conocerlo, pero bueno, es momento también de ejercitar el lavado de manos correcto, y esto también está muy difundido. Otra forma de prevención en el hospital es hacer la separación de pacientes sospechosos de los que no lo son, y esto es lo que estamos tratando de hacer. Empezamos esperando los pacientes, en este momento son pocos los pacientes que consultan con cuadros respiratorios, a eso los tratamos de separar en la atención, de prestarles atención, de brindarles la protección, por ejemplo el uso de barbijo cuando llegan a la institución, y el personal del hospital o del centro de salud estar preparado para los procedimientos que impliquen alta aerosolización. Las precauciones estándar también debemos conocerlas, somos estudiantes, somos trabajadores de la salud. Las precauciones estándar son para todos los pacientes y se deben aplicar siempre, ¿sí? Las precauciones de contacto son no solo para coronavirus, sino que aquí tienen todas las patologías en realidad en las que uno tendría que usar elementos de barrera de protección de contacto. Y las precauciones de gotas, por ejemplo el virus de influenza, también tenemos que hacer lo mismo que en realidad hacemos o estamos diciendo que hay que hacer para este virus, para el coronavirus. Cómo colocarse correctamente los elementos de barrera. Nosotros en el Hospital de Niños, y creo que en la mayoría de los lugares, estamos tratando de hacer talleres
de instrucción a la gente, de la colocación y especialmente del retiro, donde existe la mayor probabilidad de contacto con secreciones del paciente infectado. Entonces, en ese momento es donde uno tiene que tener la mayor precaución en hacerlo de la manera correcta, y esto también es bueno que difundirlo y que la gente que trabaja en institución de salud la conozca. Esta es una recomendación muy valiosa, muy buena, argentina, de 4 sociedades científicas, que nosotros está muy buena porque tiene nivel de evidencia científico, cuáles son recomendación de expertos, cuáles no. Es muy bueno que lo conozcan y que también vean la evidencia que hay de muchas de las recomendaciones, y este es un resumen de esas recomendaciones. Desde el 20 de marzo, si mal no recuerdo, estamos en confinamiento social, o la famosa cuarentena social del país, que busca nuevamente aplanar la curva, lo que les expliqué al principio, con las medidas de distanciamiento social, la necesidad de su cumplimiento, el famoso quédate en tu casa. Es importante el cumplimiento para evitar el impacto sobre el sistema de salud. Tendríamos que evitar hay en este momento no solo la pandemia del virus, sino también epidemia de información. Hay mucha información de distinta calidad y hay epidemia de mala información. Acá tienen algunas de las famosas fake news que existen sobre este virus. Las gárgaras, bueno, cosas insólitas, hasta consumo de murciélagos, etc. Hay muchas falsas noticias que obviamente nosotros como trabajadores y como estudiantes no podemos repetir, y tenemos que conocer que son falsas. Tenemos mucha información. La verdad que el hemisferio sur, en comparación al hemisferio norte, tenemos mucha más información, y yo algo les pude mostrar, pero necesitamos más, necesitamos conocer algunas cosas que hoy no conocemos. ¿Cuál es la dinámica real de la transmisión? ¿Cuál es el rol de los asintomáticos? No estoy seguro que esto lo podamos conocer en el medio del desarrollo de la pandemia, pero sin duda sería bueno tener este dato de, por ejemplo, qué rol juegan los niños en relación al contagio, qué rol juegan los adultos, etcétera. Eso sería bueno contar con esa información. Estudios de cero prevalencia serían importantes, por ejemplo, para ver el impacto cuando se estén en desarrollo las vacunas, ver si haber tenido contacto con el coronavirus me ayuda o me protege. El comportamiento en poblaciones especiales, cómo se comporta este virus en embarazadas, cómo se comporta en huéspedes inmunocomprometidos, cómo se comporta en un prematuro, etc. Eso necesitamos tener más datos. ¿Cuál es la protección luego de la infección? Los anticuerpos neutralizantes. ¿Cuál es la efectividad de las medidas de distanciamiento social? Esto que estar dentro de nuestra casa, que tantos problemas nos trae para otras actividades, evaluar la efectividad. Yo tengo confianza y creo que sí, que se puede lograr, porque uno ve menos consultas, hay pocas consultas en este momento, entonces creo que están siendo efectivas. Es una opinión personal, por supuesto no tengo los datos para ello, pero creo que hay que seguir apostando a esto porque nos problematiza la vida a todos, pero creo que es una medida fundamental que se haya tomado. Y para terminar, los resultados de estudios de drogas y vacunas. Estoy de acuerdo con lo que se dice que falta tiempo para la vacuna. Creo que la vacuna que se nos tiene que brindar no puede ser una vacuna insegura, tiene que ser una vacuna segura, que hayas demostrado que sea efectiva y que nos pueda proteger. Lo mismo pasa con las drogas. Necesitamos resultados de estos estudios para poder utilizarlas con mayor certeza de éxito. Bueno, muchas gracias. Gustavo, primero felicitarte, creo que fue una exposición sumamente clara, cautivante. Abordaste todo lo que es la historia del virus, su fisiopatogenia, las principales características clínicas, el diagnóstico, confrontándolo con la realidad epidemiológica, local, provincial, nacional e internacional.
esbozaste los principales esquemas terapéuticos, así que realmente te felicito. Tenemos muchas preguntas, demasiadas. Intentamos agruparlas por grandes tópicos, así que voy a leerte algunas nomás. Claro. En cuanto al aspecto del virus, ¿cuántas horas permanece el virus en los objetos? Nos pregunta Victoria. Bien, eso yo traté de mostrar de lo que hay evidencia. Se sabe así por general que persiste y persiste un tiempo largo. Yo creo que con ese dato nos demuestra la necesidad de las precauciones de limpieza y que puede permanecer realmente ahí. Bien. Fernando nos pregunta la lactancia materna en la madre infectada. Si hay... Sí, lo que se hace si la madre está infectada confirmada es la separación, pero se debería extraer la leche y suministrársela a alguien, al bebé, mientras la madre esté sintomática. Eso es lo que se propone en el contacto. Habría que separar al niño, eso es la recomendación. La embarazada se estaría comportando como un paciente no de alto riesgo, a diferencia de gripe, por ejemplo. Eso es lo que se sabe, por lo menos lo que se ha visto. Pero habría que separarlo y que alguien le suministre la lactancia al niño. Bien. Evangelina nos pregunta si se puede asociar también los síntomas de anosmia y ageusia, ya que han visto en el call center de la provincia que muchos pacientes refieren presentar esos síntomas. Eso es cierto, está reportado, no aparece en la definición de caso sospechoso, porque entiendo que es porque la frecuencia es baja, no, hasta donde yo sé, no es alta la frecuencia, pero existe y está publicado sobre todo en sociedades científicas europeas de otorrino. Bien. En cuanto a la metodología diagnóstica, Camila nos pregunta cuál es la recomendación actual sobre el testeo masivo. Y Daniel, si hay que testear obligatoriamente a todo el equipo de salud. No, definitivamente no. La relación, hoy lo que se hace es testear al caso sospechoso. Uno sabe que la definición de caso sospechoso pierde especificidad, pero es bastante sensible, o sea, incluye una población grande de infectados, de pacientes con clínica, digamos. La definición, las series pediátricas hablan de un porcentaje que no es menor, que va del 30 al 60, alguna serie de pacientes pediátricos sin fiebre, pero eso no se incluyó en la definición, la ausencia de fiebre, cosa que nos liberó también de lo que es testear a esa enorme cantidad de niños. Hoy, como expliqué, la definición de caso sospechoso pediátrica es igual a la de adulto y se debe testear al caso sospechoso, que reúna esas características. Sabemos que cuando uno dice que en Rosario, Santa Fe y Rafaela, hoy un niño de esta localidad que tiene fiebre y algún síntoma respiratorio, tenemos que testearlo. Y no tenemos ninguna restricción en el testeo. Eso también quiero ser claro. No hay recomendación, y creo que está bien, en realidad, de testear a los asintomáticos. Bien. ¿Qué se sabe respecto a los falsos positivos del test? No sé decirte el porcentaje, la verdad que no lo sé. Uno tiene que tomar una muestra adecuada, por eso debería instruirse muy bien o capacitarse muy bien a la gente que va a tomar las muestras. Las muestras de aspirado, bueno, hace toda la vida se ha tomado en el hospital, o sea que eso no cambia. Cambia un poco el miedo a la extracción, pero yo estoy convencido que lo que son equipos de protección, uno tiene que proteger a ese personal, porque ese personal es el que está muy expuesto a las secreciones respiratorias, pero la muestra en realidad es esa. El porcentaje de falsos negativos no lo conozco, pero coincide en lo poco que uno estuvo viendo, en lo poco que estamos viendo hasta ahora de pacientes, que los pacientes nuestros pediátricos se comportan como lo que está publicado. Bien.
Claramente iba a haber muchas preguntas en cuanto al uso de barbijo social. Sí, sí. En general, si se recomienda el uso de barbijos caseros y en el caso de que contestes positivamente, ¿qué aspectos debes tener en cuenta para la confección? ¿Cuál es tu perspectiva acerca del uso comunitario de los barbijos? De acuerdo a lo que se envió de la recomendación del CDC es la y la pregunta OMS. que no quería recibir, pero sí, me imagino, pero era claro que iba a venir. Agustín nos pregunta si tiene utilidad los barbijos caseros, la fundamentación. Creo que hay muchas preguntas en cuanto a esto y me parece que es importante. Sí, es un tema álgido. Nosotros necesitamos tener los barbijos en las personas que están expuestas. Y las personas que están expuestas no es lo mismo estar, incluso dentro del hospital, no es lo mismo estar circulando en el hospital que estar al lado del paciente, atendiendo al paciente. Entonces, yo creo que no es bueno difundir que se deba usar. O sea, una recomendación no le veo sustento científico. El virus no está en el aire, y menos cuando hay esta situación de distanciamiento social. Yo no le veo utilidad. Y nos está creando problemas serios dentro de las instituciones. Porque dentro de las instituciones, si uno dice que se recomienda usar barbijo fuera en la calle, ¿cómo explicar que dentro del hospital no hace falta utilizarlo? La verdad que no, para mí no debería ser una recomendación. Cómo prepararlos está difundido cómo prepararlos, cómo hacerlos, pero yo no creo que sea una buena indicación, una buena sugerencia ni una buena estrategia. Entiendo que cuando haya aglomeración de personas, cuando haya más datos de mucha circulación comunitaria, se puede plantear, porque va a ser difícil en el día a día. Sí, tal cual. Hoy es una verdad, mañana quizás. Exactamente. Yo en este momento no lo veo necesario. Bien. Ni recomendable. Y nos pregunta Antonella, ¿cuál es la vida útil de los N95? Sí, los N95, aclararle, porque la verdad que no lo expliqué bien. Los N95 son un tipo de barbijo especial, fundamentalmente cuando hay exposición a alta aerosolización. ¿Cuál es alta aerosolización? Intubación, aspirado y toma de muestra. Entonces, esas son las situaciones donde nosotros en general, debería esa persona tener garantizado que tenga esa protección. El barbijo N95 es como más, ¿cómo explicarlo fácil? Es como más cerrado para el ingreso del virus a la vía respiratoria, y si está roto, si está manchado, si está mojado, no debería usarse. Debería ser un uso individual, eso es lo que se plantea en todos lados. Yo tener mi propio barbijo N95, guardarlo en bolsa de papel después del uso, no andar con el barbijo N95 colgado, no tiene ningún sentido, y tratar de... tiene una vida útil, para contestar la pregunta, de acuerdo a la cantidad de horas de uso. Si uno usa 8 horas, van a encontrar por ahí 15 días, van a encontrar 3 semanas. Se está tratando de darle la mayor vida útil posible, porque es caro, no debería faltar, pero puede llegar a faltar, porque hay dificultades por ahí para conseguirlo. Entonces deberíamos hacer de eso un uso muy responsable y racional, pero que lo tenga la persona que lo requiera. Bien. Bueno, como para ir terminando, ¿cómo considerás que está nuestro país teniendo en cuenta el tiempo que llevamos de aislamiento? Y si sugerís mantener el aislamiento lo máximo posible. No, lejos de mí contestar esa pregunta. Supongo que los asesores del ministerio, del cual tengo el máximo respeto y confío mucho en ellos, pues son personas, yo me formé con uno de ellos y los conozco, y creo que están haciendo un rol patriota, digamos, en este momento. Y creo que ellos conocen información que uno no conoce, y bueno, ayudarán al presidente en esas decisiones.
Y la pregunta anterior era si, ¿cómo veo el país? Creo que esta medida está ayudando. Nosotros tenemos pocas consultas para esta época del año. Y bueno, es una impresión, por supuesto, pero la verdad que llama la atención. Y a uno le cuesta creer que un paciente pediátrico no termine llegando al hospital si está enfermo. Por supuesto. Entonces sé que se está trabajando en el 0800 a partir de hace poco, más directamente con los niños. Hay residentes, hay gente que está yendo a los domicilios a ver los niños y a tomar las muestras. Eso ya está organizado dentro del ministerio, ya fuimos convocados a los hospitales pediátricos, así que creo que se están haciendo dentro de lo que se puede las cosas bien y hay que confiar en eso.